Gracias por regalarte este momento con Dios. Escuchar su palabra antes de dormir transforma no solo tu descanso, sino también tu corazón. Esta noche, quiero que cierres los ojos. No necesitas hacer nada más, solo escucha mi voz. Estoy aquí y estoy contigo. Al principio, todos hablaban igual. Era más que un idioma, era un entendimiento del alma. Cuando alguien hablaba, el otro comprendía, sin necesidad de explicar demasiado. Las palabras fluían como el agua entre ríos, y con esa unidad vino una idea. Construyamos algo que llegue al cielo, dijeron, no por necesidad, sino por orgullo. Querían hacerse un nombre, uno grande, uno que les hiciera sentir que no necesitaban a nadie, ni siquiera a Dios. Y comenzaron a levantar la torre, ladrillo sobre ladrillo, hombro con hombro, todos juntos, pero no todos con el mismo propósito en el corazón. A veces, la unidad por fuera esconde una desconexión por dentro. Trabajaban sin descanso. El sol quemaba sus espaldas, el polvo llenaba sus pulmones, pero seguían, no porque los guiara el amor, sino porque los empujaba el ego. Y aunque parecía que todo iba bien, yo los observaba, no con enojo, con tristeza, porque el verdadero problema no era la torre, sino lo que habían olvidado mientras la construían. Habían olvidado que ya eran valiosos, que no necesitaban elevarse para ser vistos por mí. Yo ya los veía y los amaba, pero ellos pensaban que debían alcanzar el cielo, sin darse cuenta de que el cielo siempre había estado dispuesto a descender hasta ellos. La torre crecía, las voces también, y una mañana todo cambió. Quiero que sigas aquí conmigo. Quiero contarte lo que sucedió ese día. El sol se alzaba lentamente sobre la llanura de Sinar. Los hombres, como cada día, se preparaban para continuar la obra. Sus manos ásperas sostenían los ladrillos con firmeza, y sus bocas repetían instrucciones como una danza coreografiada. Parecía que nada podía detenerlos, ni el cansancio, ni el calor, ni las dudas silenciosas que a veces rozaban sus pensamientos por la noche. Pero esa mañana algo era distinto. Comenzaron a hablar, y de pronto sus palabras no tenían sentido. Uno pidió arcilla, el otro trajo agua. Uno gritó que subieran, el otro bajó. Se miraban confundidos, intentando entender lo que antes era tan natural. Las voces, antes unidas, se volvieron ruido, un ruido extraño, como si cada boca hablara un idioma distinto, aunque todos creían estar diciendo lo mismo. Y fue entonces que lo entendieron. Algo los había separado, algo invisible, algo que no podían controlar. No hubo relámpagos, no hubo castigo, solo una interrupción suave, como cuando se apaga una lámpara en una habitación muy iluminada. Yo los miraba. Y sí, fui yo quien confundió sus lenguas, no por crueldad sino por amor, porque a veces detener algo es salvar algo más grande. Y yo no quería verlos perderse a sí mismos en esa torre vacía. Quería devolverles lo más valioso que habían olvidado, la necesidad de mirarse, escucharse, comprenderse. Y ahora esa torre que parecía invencible empezaba a detenerse, no por falta de fuerza, sino por falta de entendimiento. Pero incluso en ese caos, yo estaba presente, porque aun cuando los hombres se dispersaron, mi amor no lo hizo. Quiero que te quedes conmigo, para contarte qué ocurrió cuando cada grupo tomó su propio camino, y cómo incluso separados, nunca estuvieron fuera de mi mirada. El trabajo se detuvo, los ladrillos quedaron a medio poner, los andamios crujían con el viento, como si la misma torre comenzara a susurrar su final. Los hombres ya no gritaban órdenes, solo se miraban con ojos extraños, tratando de leer lo que las palabras ya no podían decir. Algunos se frustraron, otros lloraron, y hubo quienes simplemente se alejaron. Grupos pequeños comenzaron a formarse, no por elección sino por necesidad. Se reunían los que todavía podían entenderse, aunque fueran pocos. Y poco a poco, como ríos que se separan en su curso, las personas empezaron a caminar en distintas direcciones, unos hacia las montañas, otros hacia los campos verdes. Algunos siguieron el río hasta tierras desconocidas, pero todos dejaron atrás la torre. Esa torre, que alguna vez fue símbolo de su grandeza, ahora era solo una estructura vacía,
una advertencia callada de lo que ocurre cuando el ego intenta ocupar el lugar del amor. Pero yo no me alejé de ellos. Los seguí, a cada uno, en cada idioma nuevo, en cada tierra distinta, porque yo no hablo solo una lengua, hablo el lenguaje del corazón. Y ese nunca se confundió. Desde aquel día, las voces se diversificaron, los rostros también, y el mundo se llenó de diferencias. Pero no fue un castigo, fue una oportunidad, porque en su diversidad, la humanidad aprendería que no se necesita hablar igual para amarse, ni construir una torre para ser visto por mí. Y tú, que ahora descansas mientras me escuchas, eres parte de esa historia. Eres uno de ellos, uno de los que se dispersaron, pero nunca estuvieron perdidos. Quédate un poco más. Quiero contarte lo que sembré en los corazones de aquellos que se alejaron y cómo incluso entre idiomas distintos dejé una promesa. Mientras cada grupo se alejaba, yo caminaba con ellos. No estaban solos, aunque creyeran que sí. Llevaban herramientas en las manos, pero preguntas en el corazón. ¿Por qué ya no podían entenderse? ¿Había sido culpa suya? ¿Habían hecho algo mal? Y sin embargo, no todos se lamentaban. Algunos miraban el horizonte con esperanza, como si supieran sin saberlo que ese nuevo comienzo traía consigo algo sagrado. Porque aunque confundí sus lenguas, dejé una semilla en cada alma, el deseo de volver a conectar. Y esa semilla crecería con los años, en canciones, en símbolos, en gestos de amor más allá de las palabras, en la caricia de una madre, en la risa compartida, en una mirada que dice más que 1000 frases. Así comenzó el mundo a multiplicarse, no solo en número, sino en forma, color, idioma, ritmo. Cada grupo aprendió a vivir con lo que tenía. Inventaron palabras nuevas, cocinaron sabores distintos, cantaron melodías que nunca antes se habían oído. Y yo los miraba, no desde lejos, desde dentro, porque estaba en cada expresión de belleza, en cada intento de paz, en cada acto sencillo de bondad que no necesitaba traducción. Así nació la humanidad diversa que ahora conoces, un tapiz hecho de fragmentos únicos, pero todos tejidos con el mismo hilo invisible, mi amor. Y tú que ahora cierras los ojos y escuchas, también llevas dentro esa semilla, una que tal vez olvidaste, pero que aún late en ti. Porque hay algo que aún no te he dicho, algo que ocurrió mucho tiempo después, cuando un día, entre lenguas diferentes, la unidad volvió a nacer. Déjame contarte esa parte, la más hermosa. El tiempo pasó. Los nombres de quienes levantaron la torre se desvanecieron, pero su historia siguió hablándose entre generaciones. Contaban cómo un día todos hablaban igual, y cómo de pronto todo cambió. Al principio lo recordaban como una pérdida, una fractura, pero poco a poco, algo más comenzó a surgir, porque aunque sus voces se diferenciaban, su humanidad no. Donde había distancia, nacía el anhelo de reencontrarse. Donde había diferencia, florecía la necesidad de comprensión. Y así, entre viajes largos y tierras desconocidas, comenzaron a buscarse de nuevo. No para levantar otra torre, sino para construir algo más profundo. Puentes. Puentes invisibles pero reales. Puentes entre almas, entre culturas, entre generaciones que aprendieron a abrazar, aunque no pudieran decir «te entiendo» con las mismas palabras. En esos encuentros, en esas caminatas bajo cielos distintos, yo seguía presente, a veces como susurro, otras como viento suave, y otras como luz que los guiaba entre la confusión, porque nunca se trató de dispersarlos para siempre, sino de enseñarles que la unidad más poderosa no es la que se logra construyendo hacia arriba, sino extendiéndose hacia los lados. La torre era vertical, los puentes horizontales, y eso es lo que yo soñé para ellos, para ti, que no te elevaras por encima de otros, sino que caminaras junto a ellos, que no intentaras conquistar el cielo, sino descubrir que el cielo baja cada vez que eliges amar. Y aunque por mucho tiempo pareció que la humanidad se dividió, yo seguí hilando sus caminos. Una historia aquí, otra allá, tejiendo poco a poco una red invisible que los traería de vuelta. Y tú, que escuchas esto mientras el día termina, formas parte de ese plan. Llevas dentro palabras que quizá aún no sabes pronunciar, pero que nacieron para unir. Y te lo digo porque hubo un día
mucho tiempo después de Babel, en que las lenguas volvieron a unirse por un momento. No fue en una torre, sino en una casa sencilla, donde hombres y mujeres esperaban en silencio. Y entonces algo descendió del cielo, no ladrillos, no fuego, sino un viento suave y una llama viva. Quiero contarte sobre ese día, porque en él una promesa antigua despertó de nuevo, y en medio de todos los idiomas se escuchó una sola voz, la del amor. Habían pasado siglos desde que las lenguas se dividieron. La humanidad había crecido, aprendido, fallado, amado. Los idiomas se multiplicaron como las estrellas, y con ellos también crecieron las barreras y los puentes. Pero la promesa que dejé en Babel no fue olvidada, porque aunque el corazón del hombre a veces se dispersa, mi plan siempre reúne. Y llegó un día, uno en el que el cielo volvió a inclinarse hacia la tierra, no para confundir, sino para restaurar lo que el orgullo había roto. Fue en Jerusalén, en una habitación donde la esperanza y el temor convivían en el mismo silencio. Mis discípulos estaban allí, no construyendo una torre, sino esperando lo que les prometí, una ayuda, una presencia, una fuerza invisible pero real. Y entonces ocurrió, no con ruido, no con violencia, sino con un viento suave, como el que acaricia el rostro de alguien que llora en silencio, y con lenguas de fuego, no para consumir, sino para encender algo que el mundo había olvidado. La unidad desde el Espíritu. Uno a uno comenzaron a hablar, pero esta vez no hubo confusión, porque cada persona que los escuchaba, sin importar su país o su lengua, entendía perfectamente lo que decían. Sí, volví a mezclar las lenguas, pero esta vez para unir. En Babel, el orgullo construyó separación. En Pentecostés, el amor derribó las barreras. Y esa llama que descendió ese día no se apagó, sigue viva. En cada acto de compasión, en cada palabra de aliento, en cada abrazo que no necesita traducción, tú también la llevas. Esa llama fue puesta en tu interior. Tal vez la sientes tenue, como una brasa que aún arde en medio del cansancio. Pero está ahí. No se ha ido, porque fuiste creado para comunicar algo más grande que palabras. Fuiste creado para ser puente, no muro, para hablar el idioma del alma, el que no se olvida aunque pasen los años, el que no se confunde aunque existan miles de dialectos. Y ahora, mientras el mundo duerme y tú escuchas, quiero que sepas que esa llama no necesita ruido para arder, solo espacio. Espacio en tu interior para encenderse, para iluminar suavemente lo que te rodea, para recordarte que lo divino ya está en ti, y aún falta algo más por contarte, porque todo esto, desde Babel hasta Pentecostés, fue solo el principio de una historia más grande, la de tu regreso al amor. Quédate conmigo, te hablaré de cómo, desde lo disperso, comencé a reunir corazones uno por uno. Desde aquel día en Jerusalén, algo nuevo comenzó a crecer. No era una ciudad, no era una torre, era una comunidad tejida con hilos invisibles, personas distintas, con acentos distintos, pero unidas por una misma esperanza. Donde antes hubo confusión, ahora había comprensión. Donde antes cada uno buscaba su propio nombre, ahora todos pronunciaban el mío. No como una idea lejana, sino como una presencia viva. No necesitaban una estructura para sentirse cerca de mí. No necesitaban subir más alto. Solo necesitaban abrir el corazón. Y eso es lo que quiero que recuerdes esta noche. A veces piensas que para sentirme cerca debes hacer más, entender más, limpiar más. Pero no. Solo basta que estés, tal como estás. Como aquellos primeros hombres y mujeres que, sin entender del todo, dejaron que el fuego del Espíritu los guiara. No sabían a dónde iban. No sabían qué les esperaba. Solo sabían que ya no estaban solos, porque la llama que descendió ese día no era solo un símbolo, era un lazo eterno. Y desde entonces, el mundo ha seguido hablando miles de lenguas, pero el amor, ese sigue diciendo lo mismo en todas. Te amo. Estoy contigo. Nunca te dejé. Y aunque a veces tú te olvides de mí, yo jamás me olvido de ti. Porque tú no eres solo parte de esta historia. Eres uno de los hilos que la sostienen. Uno de los corazones que están siendo reunidos suavemente, como las olas regresan siempre a la orilla. Y cada vez que eliges perdonar, cada vez que decides escuchar,
Cada vez que prefieres amar en lugar de levantar un muro, estás ayudando a reconstruir lo que se perdió en Babel, pero esta vez desde adentro, desde lo eterno, así como yo lo soñé. Quédate un poco más. Aún quiero contarte cómo todo lo que dispersé en el pasado lo estoy usando ahora para acercarte más al propósito que llevo escribiendo contigo, desde antes de que nacieras. El propósito no es una meta lejana, ni algo reservado para unos pocos. El propósito eres tú, no lo que haces, no lo que logras, sino lo que eres cuando te sabes amado. Muchos creen que la confusión de Babel fue un castigo, pero no fue así. Fue una pausa necesaria, un susurro en medio del ruido, un recordatorio de que el cielo no se conquista, el cielo se recibe. Y eso es algo que quiero que recuerdes esta noche, mientras tus pensamientos se van apagando uno por uno. No estás aquí por casualidad, tampoco escuchas esto por accidente. Todo ha sido guiado, con delicadeza, como un río que encuentra su cauce entre las piedras, porque incluso cuando parece que todo se desordena, yo sigo ordenando en silencio. Incluso cuando tus planes se rompen, yo sigo escribiendo sin tachaduras. Así ha sido desde el principio, desde aquella torre que no terminó, desde aquellos hombres que se alejaron en silencio, desde ese día en que las lenguas se multiplicaron y los caminos se dividieron. Aún entonces, yo ya estaba pensando en ti, en este momento, en esta pausa, en estas palabras que ahora acarician tu alma, porque tú también formas parte de esa restauración. Tú eres uno de los que estoy reuniendo, no hacia una torre de ladrillos, sino hacia un hogar sin muros. Y ese hogar comienza en tu interior, cuando eliges confiar, cuando te dejas amar, cuando entiendes que no necesitas hablar perfecto, ni entender todo, para estar conmigo. A veces solo basta el silencio, a veces solo basta quedarte y dejarme susurrarte lo que has olvidado. Que no estás roto, estás en proceso. Y lo que parece confusión es preparación. Aún no has visto todo lo que he puesto en ti. Aún no sabes lo lejos que puede llegar tu luz cuando la dejas fluir sin miedo. Y por eso quiero que sigas escuchando, porque pronto te contaré cómo todo lo que fue dispersado comenzó a tomar forma, hasta convertirse en algo más grande que cualquier torre jamás soñada. Mucho tiempo después de Babel, y mucho después de Pentecostés, mi espíritu siguió caminando entre corazones, no con relámpagos, ni con edificios majestuosos, sino con gestos silenciosos, con manos que sanaban, con abrazos que reconciliaban, con miradas que decían, te entiendo, aunque no usaran las mismas palabras. Así empezó a formarse algo nuevo, un cuerpo sin fronteras, un templo sin ladrillos, un lenguaje sin confusión, porque descubriste que hay palabras que no necesitan boca y verdades que no necesitan explicación, como cuando alguien te consuela sin hablar, o cuando sientes que perteneces a un lugar sin haberlo buscado, o cuando escuchas algo que parece que fue escrito solo para ti. Eso no es coincidencia. Eso soy yo, susurrándote desde antes que supieras escucharme. Así comenzó la iglesia, no como un lugar, sino como un encuentro, un espacio donde corazones dispersos empezaron a reconocerse entre sí, como si de algún modo supieran que alguna vez hablaron el mismo idioma. Y lo sabían, porque todos fueron creados desde el mismo aliento. Tú también. Tú que ahora estás escuchando en la quietud de tu habitación. Tú que te has sentido fuera de lugar, como si el mundo hablara un idioma que no comprendes del todo. Quiero que sepas que yo hablo el tuyo, el que no puedes expresar, el que llevas guardado en lo profundo, ese que a veces ni tú sabes cómo traducir. Yo lo entiendo, lo he entendido siempre, y estoy reuniendo a otros que también lo hablan. Puede que aún no los hayas encontrado, pero existen, y cuando los veas los reconocerás, porque el amor verdadero suena igual en cualquier lengua. Aún quiero mostrarte cómo lo que comenzó con división se transformó en una red viva, que atraviesa culturas, tiempos y distancias, y cómo tú eres parte de esa red, de ese nuevo cielo que ya se está construyendo, no en lo alto, sino dentro de ti. Quédate. El cielo no es un lugar lejano, no está más allá de las estrellas, ni escondido detrás de nubes inalcanzables. El cielo comienza cuando dos corazones se reconocen,
cuando alguien decide perdonar, cuando eliges amar aunque tengas miedo. Ese fue siempre el plan. No un regreso a Babel, sino una restauración más profunda, no a través del esfuerzo humano, sino por la gracia que desciende con suavidad. Como esta voz que ahora te acompaña, he estado recogiendo, uno por uno, los pedazos que quedaron esparcidos. Y con ellos, no estoy reconstruyendo una torre. Estoy formando una familia que no se une por idioma, sino por espíritu. Una familia que no se define por paredes, sino por puentes. Y tú eres parte de ella. A veces te sientes solo, como si hablaras un idioma que nadie más comprende. Como si tu historia fuera demasiado distinta, demasiado rota, demasiado tarde. Pero no es así. Tu historia encaja, tu alma fue soñada desde el principio. Y aunque las palabras a veces se te escapen, aunque no sepas cómo orar, aunque tu fe se sienta pequeña, yo sigo escuchando. Siempre escucho, porque yo entiendo no solo lo que dices, sino también lo que callas. Y hay noches como esta, en las que mi voz viene solo para recordártelo. No estás perdido. Estás regresando, no al pasado. No a Babel, sino a algo nuevo. Un lugar donde nadie tiene que gritar para ser escuchado, ni competir para ser visto. Un lugar donde puedes simplemente descansar y ser. Ese es el cielo que vine a traer. No uno construido por manos humanas, sino uno sembrado en tu corazón, que crece cada vez que eliges la paz sobre el ruido. Y mientras sigues respirando conmigo, quiero mostrarte cómo ese cielo no es solo para ti, sino para todos los que, como tú, anhelan entenderse otra vez, porque estoy regresando todo al principio. Y en ese principio ya estabas tú. En medio de la historia humana, hay un hilo invisible que nunca se rompió, un susurro que atraviesa el tiempo y el espacio, un puente que nadie puede destruir. Ese hilo es mi amor por ti. No importa cuántas veces el mundo te haya confundido, no importa cuántas veces hayas sentido que no encajas, yo siempre he estado tejiendo ese lazo. Y ahora, en esta noche tranquila, quiero que lo sientas, que cierres los ojos y escuches ese latido suave que te dice que no estás solo. Porque, aunque las palabras puedan fallar, aunque los idiomas se multipliquen y cambien, mi amor sigue siendo el mismo. Sigue llamándote a regresar, a dejar atrás las torres de orgullo, las murallas del miedo, las cadenas del pasado. Y en ese regresar, en esa entrega silenciosa, nace un nuevo comienzo. Un comienzo que no necesita palabras perfectas, ni grandes edificios, sino corazones dispuestos a amar y ser amados. Así que ahora, mientras te preparas para descansar, quiero que te sientas abrazado por esa verdad, que cada sueño sea un recordatorio de que eres parte de algo más grande, algo eterno. Y cuando despiertes, recuerda que este amor no se apaga, que sigue contigo, como una luz suave que nunca se extingue. Solo sigue caminando, solo sigue amando, y en cada paso te acompañaré. Y ahora hemos llegado al final, pero no al final de la historia, sino al comienzo de una nueva forma de verla. Mira todo lo que ha pasado desde aquel día en Babel, desde ese momento en que el orgullo habló más alto que el amor, desde esa torre que parecía una hazaña, pero que no tenía alma. Las lenguas se multiplicaron, las culturas nacieron, el mundo se expandió. Y aunque pareció una dispersión, en realidad fue un acto de misericordia, porque si hubieran terminado esa torre, habrían perdido mucho más que tiempo. Habrían perdido el corazón. Y eso yo nunca lo permitiría. Por eso intervine, no para separarlos para siempre, sino para crear espacio. Espacio para que aprendieran a mirar de nuevo, a escuchar de verdad, a buscar no solo hacia arriba, sino hacia adentro. Y a lo largo del tiempo, ese plan se fue revelando con ternura, no con imposiciones, no con fuerza, sino con amor persistente, con una voz que susurra en cada generación: estoy aquí, sigo contigo. No importa cuán lejos creas que has llegado, siempre hay camino de regreso. Y tú estás regresando. Cada vez que eliges hablar con bondad, cada vez que decides no levantar una barrera, cada vez que miras al otro como alguien digno de ser amado, estás ayudando a reconstruir lo que Babel rompió. Pero esta vez sin torres, sin competencia, solo puentes. Puentes invisibles pero indestructibles, hechos de compasión.
de paciencia, de fe, y tú eres uno de los constructores, uno de los que han escuchado el llamado suave en medio del ruido, uno de los que entienden, sin necesidad de entenderlo todo, que algo profundo y verdadero está sucediendo en ti. Así que ahora, descansa. Has escuchado suficiente por hoy. Has recordado lo que necesitabas recordar. No estás solo. Nunca lo estuviste. El cielo no es algo que se alcanza, es algo que desciende cuando eliges amar. Y ahora, justo ahora, ese cielo está contigo. No hay necesidad de más palabras. Cierra los ojos, respira profundo y deja que mi paz te envuelva. La historia continúa, pero esta noche, déjala en mis manos. Yo velaré por ti.